Hola, ¿qué tal? Vamos directo al grano. En este explicador, vamos a poner las cartas sobre la mesa respecto a la actual encrucijada económica y fiscal de Chile. Nos basaremos estrictamente en la data dura y objetiva del Consejo Fiscal Autónomo, el CFA. Vamos a contrastar el reciente proyecto de ley del gobierno con una propuesta minarquista de reforma estructural alternativa. Y ojo, nada de tomar partido aquí. Vamos a analizar fríamente los números, las advertencias técnicas y las matemáticas exactas detrás de las visiones que buscan dar forma al futuro económico del país. Bien, vamos a sumergirnos en esto. Estructuraremos la sesión de hoy en 4 fases bien marcadas. 1. El muro del CFA. 2. La ley bajo la lupa. 3. Propuesta de reforma minarquista. Y 4. Viabilidad y visión final. Empezamos con el primer bloque, el muro del CFA, el diagnóstico técnico. Como saben, cualquier análisis económico serio tiene que anclarse en la realidad del árbitro neutral, el CFA, y su último informe nos pone frente a un muro gigantesco. El problema inmediato se resume en este porcentaje, 3,6%. El país enfrenta un déficit estructural de partida proyectado justamente en ese 3,6% del PIB para el 2025. O sea, en términos simples, la operación y los compromisos del aparato estatal ya exceden por muchísimo los ingresos que van a entrar. Es, literalmente, un agujero financiero tremendo antes de siquiera sentarnos a discutir nuevas políticas públicas. Y claro, ese déficit alimenta directamente a este otro monstruo, la deuda bruta. La tendencia va en picada hacia arriba, apuntando a alcanzar un 41,5% del PIB en 2025. Según el propio análisis del CFA, esto nos acerca peligrosamente al umbral de lo prudente. Ojo, que no estamos hablando de un escenario a 10 años, no, es una presión financiera muy real y actual que le respira en la nuca a la nación. Ahora, para entender por qué destrabar esto es tan complejo, el CFA introduce un concepto clave, la asimetría de incertidumbre. A ver, explicándolo fácil. Si aplicas un recorte de impuestos, el golpe a la caja fiscal es 100% seguro e inmediato. Te quedas con menos dinero hoy, punto. Pero por otro lado, los beneficios económicos que esperas obtener, como el crecimiento o una mayor inversión, bueno, esos tienen un desfase temporal y no están garantizados, son una proyección. Básicamente estás intercambiando una certeza absoluta por una esperanza. Pasamos al segundo bloque, la ley bajo la lupa, contraste con el CFA. Y ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es el contraste brutal en las matemáticas. Por un lado, el Ejecutivo promete restablecer el equilibrio fiscal para 2030 apostando, con bastante optimismo, a un crecimiento anual del 4%. Sin embargo, el CFA revisa esos mismos números y dice, un momento, incluso asumiendo ese crecimiento ideal, la ley no se financia a sí misma. Ellos proyectan un déficit persistente del 0,30% del PIB extendiéndose hasta el 2031. La expectativa política simplemente choca de frente con la matemática técnica. Y fíjense bien en esta frase. No se pueden financiar gastos permanentes con ingresos transitorios. Es el corazón de la advertencia del CFA. Hay una dependencia súper peligrosa de usar medidas de un solo año, como la regularización transitoria de capitales, para pagar compromisos de largo plazo. El consejo es tajante. Esta práctica vulnera el sistema y termina golpeando directamente al pagador de impuestos, porque pone en riesgo la sostenibilidad fiscal del país completo. Es cierto, el gobierno sí propone buscar cierta eficiencia ajustando partidas de gasto en varios ministerios, como vemos aquí, pero, y aquí viene la advertencia del CFA, esos ahorros planificados simplemente no alcanzan para cubrir la brecha. De hecho, gran parte de ese ajuste ni siquiera es dinero fresco, son fondos que ya estaban comprometidos para tapar otras presiones previas. El bache financiero sigue intacto. Esta insuficiencia matemática nos lleva directamente a una crítica fundamental planteada desde la óptica minarquista. Para ellos, el proyecto de ley actual es un fracaso anunciado porque se niega a tocar al elefante en la habitación, el exceso de gasto político intocable. El argumento central aquí es que el déficit no se debe a una falta de recaudación de impuestos, sino al tamaño desproporcionado del aparato estatal. Y mientras no se asuma eso como la raíz del problema, cualquier ajuste administrativo será apenas un parche temporal. Entramos al tercer bloque, propuesta de reforma minarquista, un cambio de régimen. Como respuesta súper directa a todo este estrés fiscal, la alternativa minarquista plantea un cambio radical. Nada de ajustes marginales. Aquí la idea es meter una poda profunda al aparato estatal, pasando drásticamente de tener 25 ministerios a tan solo 9. La premisa es clarísima. Para matar el déficit de raíz y despolitizar las finanzas, hay que cerrar reparticiones enteras. Por el lado de los ingresos, el programa propone lo que denominan un shock de libertad. La meta es disparar la inversión privada por encima del 4% anual. ¿Cómo lograrían esto? Bueno, con una tasa del 0% a las utilidades reinvertidas y eliminando de cuajo impuestos al patrimonio como las contribuciones y las herencias. Es un rediseño total pensado para quitarle el peso de encima al pagador de impuestos y premiar la capitalización interna del país. Entonces, el punto crucial es este. ¿Cómo te aseguras de que esta rebaja masiva de impuestos no quiebre las finanzas de la nación? La respuesta de la propuesta es un candado constitucional. Imponer un superávit estructural obligatorio del 1%. Este mecanismo obligaría al sistema político a ajustar sus gastos de manera inevitable para que calcen con los nuevos bajos impuestos. En seguro contra el endeudamiento irresponsable, por así decirlo. En el fondo, lo que busca este modelo es neutralizar la pesadilla del CFA, esa asimetría de incertidumbre. Bajo la lógica minarquista, la única forma de bajar los impuestos sin disparar la deuda es desmantelando el estatismo de forma garantizada y en paralelo. No se puede bajar impuestos y sentarse a esperar el crecimiento. El recorte del aparato estatal es exactamente lo que financia la liberación económica en tiempo real. Y llegamos al cuarto y último bloque, viabilidad y visión final. Las condiciones estrictas. Porque claro, en el papel las ideas pueden sonar fascinantes, pero la economía es ejecución pura y dura, y la viabilidad técnica para esta visión requiere un número severo, 200.000.
Ese es el número exacto de empleados públicos que tendrían que ser desvinculados. Sí, las trabas legales serían monumentales, el mismo informe lo reconoce, pero matemáticamente es el prerequisito ineludible para eliminar ese gasto político ineficiente que causa el déficit crónico. Y esto ilustra brillantemente la conclusión del informe. La secuencialidad lo es todo. El paso 1, la gran poda del aparato burocrático, tiene que ocurrir antes o exactamente al mismo tiempo que el paso 2, la rebaja de impuestos. Si te emocionas y bajas los ingresos primero esperando recortar después, ¡boom!, creas lo que llaman el problema del Cefatel, un desfinanciamiento que desataría una crisis de deuda explosiva. El orden de los factores definitivamente altera el producto. Así que ahí lo tienen. Hemos repasado el diagnóstico duro del Consejo Fiscal, la insuficiencia matemática de los ajustes propuestos por el gobierno y la exigencia radical pero matemáticamente alineada de la alternativa estructural minarquista. Todo se resume en cómo se maneja esa brecha entre ingresos inciertos y gastos permanentes. A la luz de los fríos números, queda esta gran interrogante sobre la mesa. ¿Es la poda radical del aparato estatal la única matemática que cuadra realmente para asegurar el futuro económico? Es una reflexión bastante profunda para seguir analizando. Muchísimas gracias por sumarse a este explicador. Nos vemos en la próxima.